Joe Biden nombra a su consejero Ron Klain como jefe de gabinete. El presidente electo de Estados Unidos comenzó a conformar la estructura de su gobierno y ya se consideran nombres para los demócratas, mientras que Donald Trump sigue sin aceptar la derrota de las presidenciales. Manifestaciones y cacerolazos contra el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino. Miles de ciudadanos se sumaron a las marchas en Lima contra la destitución de Martín Vizcarra y la toma de mando de Merino. Las protestas también continuaron en otras ciudades del país como Cusco y Arequipa. La pandemia de COVID-19 no da tregua en Italia. Médicos y enfermeros de la nación europea alertaron que la situación de todos los hospitales en el país está al borde del colapso, al haber superado ya el número de pacientes ingresados por coronavirus. Desde la primera ola tenemos reporte desde Roma. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Estados Unidos, donde el presidente electo Joe Biden sigue adelante con su transición. El líder demócrata eligió a Ron Klain para que sea su nuevo jefe de gabinete, ocupando una de las posiciones más poderosas de la Casa Blanca. Esto debido a que Donald Trump se ha negado a reconocer la derrota a pesar del amplio consenso que indica que la elección fue libre y justa. Veamos el siguiente informe. Una primera cita importante para Joe Biden. El presidente electo anunció el miércoles que Ron Klain, un antiguo asistente y asesor de campaña, será su jefe de gabinete. En un comunicado, Biden describió a Klain como invaluable, ya que la administración entrante tiene un difícil camino por delante. Su profunda y variada experiencia y su capacidad para trabajar con personas de todo espectro político es precisamente lo que necesito en un jefe de gabinete de la Casa Blanca, mientras enfrentamos este momento de crisis y unimos a nuestro país nuevamente. Klain es un político experimentado. Estuvo a cargo de liderar la respuesta de Barack Obama a la crisis de salud del ébola en 2014. Ahora se espera que sea una figura clave en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Desde que fue declarado ganador el sábado, Biden ha estado ansioso por ponerse a trabajar. A medida que avanza con su transición, estableciendo un grupo de trabajo sobre el coronavirus, investigando a los posibles miembros de su gabinete y pronunciando discursos sobre futuras políticas. El miércoles participó en una ceremonia del Día de los Veteranos en Filadelfia. Trump asistió a un evento fuera de Washington, su primera aparición pública oficial desde la votación del 3 de noviembre. El presidente ha desafiado continuamente los resultados de las elecciones, presentando otra demanda en Michigan y haciendo afirmaciones falsas de fraude generalizado. En los últimos días, Biden ha enfatizado en que nada podría detener la transición de poder. Se espera que su posesión tenga lugar el 20 de enero. Ante la negativa de Donald Trump de reconocer estos resultados electorales y debido a esto estancar el proceso de transición de poder en el país, le preguntamos a nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez cuáles pueden ser los riesgos de una transición lenta para la seguridad de Estados Unidos y qué tuvo que ver la transición lenta en el 2000 con los atentados del 9/11. Esto fue lo que nos dijo. Pues lo que preocupa mucho es, Raúl, que Donald Trump todavía no ha aceptado la derrota y ha congelado los fondos para la transición. Esto obviamente también tiene mucho efecto en la demora en los procesos. El presidente electo Joe Biden tiene 4.000 cargos públicos que tiene que elegir. 1.200 de ellos tienen que pasar por Congreso, por la aprobación del Congreso, y 100, están en más de 100 agencias estos cargos. Si se demora, si se sigue demorando esta transición, pues va a haber un problema y se va a demorar la aprobación de seguridad de estos funcionarios. Además, estos funcionarios van a tener menos tiempo para prepararse a sus cargos. Y es importante lo que usted menciona sobre la relación que tiene con los atentados del 9/11. En la elección de Al Gore contra Bush, donde Bush llega a la presidencia, solo tuvo Bush 37 días para hacer la transición. Según los reportes del comité del 9/11, de los atentados del 9/11, este poco tiempo en la transición tuvo un efecto directo en la falta de preparación de los funcionarios para estar mejor preparados en casos de ataques terroristas, y dijo que esa relación directa tuvo efecto en la facilitación que tuvieron los terroristas para poder gestionar estos atentados terroristas. Así que Joe Biden va a tener, si sigue este proceso lento, muy pocos días para preparar a su gabinete
y esto podría poner en juego, podría poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Cambiamos de información, venimos hasta América Latina. Las protestas le miden el pulso al nuevo presidente interino de Perú, Manuel Merino. Las manifestaciones no cesan desde que el exmandatario Martín Vizcarra fue destituido porque el Congreso lo consideró culpable de recibir sobornos cuando era gobernador y lo declaró incapaz moralmente de gobernar el país. Andrea Rincón nos cuenta más. El Congreso peruano insiste en hablar por el pueblo, pero el pueblo dice otra cosa. Así lo reclamaron en las calles cientos de personas que salieron a protestar por la destitución del exmandatario Martín Vizcarra, un día después de que el poco conocido presidente del Congreso peruano, Manuel Merino, asumiera su lugar interinamente. Bueno, por la indignación que sentimos todos, al menos nosotros, de cómo el Congreso ha podido hacer tan expresamente una vacancia por incapacidad moral. El Congreso, hablando de capacidad moral, por favor, ¿cuántos congresistas están investigados ahora? En medio de la carrera de Merino por juramentar a su gabinete para sacar al país de una nueva fase de inestabilidad política, el silencio inunda a los partidos que apoyaron la medida, mientras las críticas estallan entre los legisladores que la rechazan. La división va de las calles al Congreso y la desconexión se pone en medio. La brecha entre el Congreso y la gente es anterior a esta crisis y a las dos crisis anteriores. En general, la clase política, de la que el Congreso es parte, vive desconectada de la gente. Lo vemos en todos los estudios que se han realizado y en las encuestas de opinión pública. Las protestas no cesan desde la destitución de Vizcarra por presunta corrupción. Merino, el tercer presidente de Perú en 4 años, seguirá en el poder hasta julio, cuando asuma el nuevo mandatario que escojan los peruanos en las elecciones de abril. Cambiamos de tema. La situación en Italia en cuanto a la pandemia de COVID-19 es alarmante. Las asociaciones de médicos y enfermeros de la Nación Europea alertaron que la situación de todos los hospitales en el país está al borde del colapso, al haber superado ya el número de pacientes ingresados por coronavirus de la primera ola. Las infecciones superaron este miércoles el umbral del 1.000.000 de casos y 29.500 personas hospitalizadas. Se supera un récord de ocupación sanitaria. Para ampliar esta información, saludo en este momento a nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza. Natalia, la saludo, buen día. Como ya lo comentábamos, Italia ya superó el miércoles el umbral del 1.000.000 de los casos positivos de coronavirus, sobrepasando a México para convertirse en uno de los 10 países más afectados a nivel mundial. ¿Por qué en pocos días empeoró la situación sanitaria en ese país? Pues Raúl, es cierto, en los últimos días hemos asistido a un aumento exponencial del contagio en el país. En un mes el número de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos se ha multiplicado por 7. Ayer 623 decesos fueron registrados en 24 horas. Este es el peor dato de muertos en un día desde el pasado 6 de abril aquí en Italia. Y a inicios del mes de septiembre el país parecía lograr resistir a la segunda ola, pero ahora la realidad es que Italia está en el ojo del ciclón. La situación está completamente fuera de control. No se logra hacerle seguimiento a los casos positivos ni a los contactos directos de estas personas en varias regiones, principalmente en Lombardía, pero también en el sur del país, regiones que cuentan con infraestructuras sanitarias más precarias, mucho menos desarrolladas que en el norte de Italia. Natalia, esta situación está dando lugar a escenas dramáticas en los hospitales italianos. ¿Qué ocurre realmente? Pues lo que ocurre es que el sistema de salud pública italiana está al borde del colapso y una prueba de esto son las imágenes que llegan de un hospital en Nápoles en donde por falta de espacio los enfermos de coronavirus no son atendidos dentro del hospital sino en la calle, en el parqueadero. Se ven las filas de carros parqueados, parados, con los enfermos de coronavirus acostados en los puestos de atrás, las botellas de oxígeno acomodadas en la calle, en el andén y los enfermeros que pasan de carro en carro controlando la salud de los pacientes. La Federación Italiana de Médicos y Anestesistas ha lanzado un grito de alarma reclamando con fuerza un nuevo confinamiento general, una hipótesis que por el momento el gobierno italiano ha rechazado, temiendo las consecuencias nefastas que esto pueda tener en la economía del país.
Dramáticas imágenes y dramática la situación que vive Italia. Natalia, muchísimas gracias por su reporte. Este jueves, en medio de la segunda ola, el primer ministro francés Jean Castex hablará para dar una actualización de la pandemia de coronavirus en el país, ya que el número de enfermos sigue aumentando, lo cual hace improbable cualquier relajación del confinamiento a pesar del descontento social. Matías Arraez nos trae la información. 2 semanas después del segundo confinamiento, la situación en Francia no ha cambiado lo suficiente. Todavía escuchamos a muchos doctores, directores de hospitales hablando de la saturación de los hospitales. No veo cómo 2 semanas de confinamiento han logrado invertir la tendencia. Perderían credibilidad si después de 2 semanas dijeran, ok, bueno, finalmente está bien, podemos relajarnos. No tiene sentido. El martes, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, pidió a las autoridades locales reforzar los controles. No cambiará para apretar el tornillo. Creo que no cambiará nada. La gente necesita estar fuera. De lo contrario, todos se volverán locos en algún momento. No puedes tener un discurso, ir a trabajar y quedarte en casa. Es difícil. Tenemos menos riesgo de este coronavirus por estar afuera que por estar adentro. Por lo tanto, en las unidades de cuidados intensivos, la situación se vuelve más tensa día a día. Como señal del colapso, varios hospitales han tenido que reprogramar operaciones quirúrgicas. En las regiones más afectadas, se están organizando traslados de pacientes. Seguimos con actualización del conflicto de Nagorno-Karabaj. El Ministerio de Defensa ruso publicó un video donde muestra vehículos militares que transportan fuerzas para el mantenimiento del acuerdo de paz en esa región. Según el ejército, se han desplegado 8 helicópteros en la región que se utilizarán para monitorear el alto al fuego, así como para la entrega de equipos y personal. De otra parte, el ministerio informó del arribo de 20 aviones, tanques de guerra y más de 2.400 individuos en la zona que enfrentó a Armenia y Azerbaiyán por más de 44 días. El tifón Vamco golpea las provincias de Filipinas con vientos de más de 100 kilómetros por hora y se espera que llegue a Manila, la capital del país, este jueves. Esto ocurre menos de 2 semanas después de que el tifón Ondoy azotara al país, provocando más de 25 muertos. María Clara Calle nos cuenta más sobre la situación de la actual tormenta tropical. Filipinas no se termina de recuperar del tifón más fuerte del mundo en 2020. Cuando ya se prepara para Vamco. En la noche del miércoles, las provincias del sur del país fueron azotadas por esta tormenta tropical. Vamco golpeó Manilao con vientos de 320 kilómetros por hora, aunque ahora estos se redujeron a 125 kilómetros por hora. Los ojos están puestos en que el tifón golpeará este jueves a Manila, la capital, mientras los filipinos ven otra vez sus calles y sus casas inundadas. Es la segunda vez. La primera fue durante el tifón Ondoy, pero no esperaba que fuera así. Mi esposo y yo estábamos acostados cuando hubo una conmoción con mis vecinos y mi esposo salió y vio eso. El agua ya estaba tan alta, así que salimos corriendo y solo traje mi ropa. Aunque el tifón Vamco todavía no ha llegado a Manila, la capital filipina ya suspendió los vuelos y el transporte público por las fuertes lluvias. Los habitantes de las costas de la ciudad también se preparan y ya comenzaron a evacuar sus casas. Hemos aconsejado a nuestros residentes que evacúen temprano, ya que nuestra aldea está propensa a fuertes vientos e inundaciones. La tormenta Vamco ya deja por lo menos una persona muerta en el sur del país, pero no se compara con el tifón Goni, que dejó 25 personas muertas, 6 desaparecidas y miles de hogares destruidos en octubre de este año. Cambiamos de información. El ejército de Etiopía aseguró que más de 550 soldados rebeldes han muerto desde que el gobierno central lanzó el pasado miércoles una ofensiva militar contra el Frente de Liberación de Tigré, en poder de esa región del norte del país y fronteriza con Sudán y Eritrea. Ante este conflicto, ya son al menos 8.000 etíopes los que han cruzado hacia el vecino país de Sudán y se calcula que asciendan a 200.000 los que huyan para buscar refugio. Por su parte, el presidente del Consejo Soberano Sudanés se reunió con los políticos etíopes para fomentar las relaciones y cooperación en esa frontera. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Feliz día para todos.
France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de este año, 1 millón más de hogares nos ven en Perú.